Hola, buenas tardes. Voy a, bueno, primero saludarlo, ¿cierto? Darle la bienvenida. Voy a silenciar acá el celular para que no nos interrumpa. Espero se encuentren súper bien. Ya, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a comenzar enseguida. Ya, son poquitas personas las que están conectadas, pero vamos a comenzar a la brevedad, ¿cierto? Para no atrasarnos en todo lo que es el contenido. Si en algún momento me dejan de escuchar o se escucha cortado, ya me avisan por el chat, ¿cierto? O por audio, ya el chat de acá. Ya, si me dejan de ver a mí, ¿cierto? No es tan significativo. Si dejan de ver la presentación o me dejan de escuchar, me avisan a la brevedad, por favor, para poder revisarlo. Vamos a comenzar primero, ¿cierto? Con información general. Dame un segundito. Como ya hemos revisado en las clases anteriores, estamos en la penúltima clase de este módulo. Hoy corresponde el módulo 7 sobre las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Y el día de mañana sería la última clase de este módulo, ya donde vamos a ver más que nada realidad actual, que viene siendo, ¿cierto?, en qué estamos hoy en día, cómo ha progresado, ¿cierto? Y ver algunos temas que pudieron haber quedado pendientes. Ya, importante, el día Eh, domingo, Carolina, sí, hola María José, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. María José, tengo una duda. En el calendario sale 20, no, 29 creo que es mañana, feriado. No sé si ustedes lo Feriado. tienen así como instituto. Mm, ya, voy a Sí, consultarlo. es, sí, Ya, voy a ya solo consultar. para que Sí, para salir de dudas, ¿ya? ya, voy a consultar inmediatamente en el break. Espero que alguien me responda, porque fin de semana no dudo que me responda alguien. Muchas gracias por la acotación, Carolina. La verdad, Ya. yo estaba, yo estaba, cierto, muy confiada de que no había ningún feriado. Ya no me había dado cuenta. Ya, mis disculpas por eso. Sí, Lo voy a sí, consultar. yo sé que no, no. No te preocupes, pero tengo entendido toda la vida, como es un feriado religioso, Pedro y Pablo, sé que los 29 son festivos, por eso hice la acotación solamente. Ajá. Ajá, Sí, sí, no, tienen mucha razón y desde Promundo, ¿cierto? No se pueden realizar clases los días feriados, ya, pero no me había tocado nunca un fin de semana. claro. Entonces, lo voy a consultar bien para darle la información clara. Es probable que se suspenda. Si es así, ¿cabe la posibilidad de Ajá, recuperar claro. esa clase para Ujú. que ustedes no se atrasen? No sé si eso les complica mucho. No, es que hay que recuperarla igual. O sea, va a complicar a lo mejor días para alguna de nosotras, no sé, pero al final la tenemos que recuperar igual. Claro, porque la otra alternativa es que quede esta última clase para el próximo viernes, se corra para el próximo viernes. Ya, entonces ahí igual lo voy a consultar, Sí. depende de lo que me diga. Ya, porque si no, ¿cierto? Ok, Si no se puede recuperar en la semana, tendría que quedar para el próximo viernes, sería la última clase y sería la última evaluación. Ya, súper importante, voy a tratar de consultarlo a la brevedad, ya, para darles la información completa. Ya, si cabe la posibilidad de recuperar ya y María si se José, puede por gracias. plataforma, se haría así, se va a avisar cuándo quedaría la última prueba, ¿ya? Pero a la vuelta del break, Ok, pero darles la respuesta. Ya lo voy a dejar planteado. Denme un segundito mejor para dejarlo ahí para dejar el mensaje, ¿cierto? En saber si alguien de administración me puede apoyar en qué es lo que ocurre en este tipo de situaciones. Lo más probable es que se suspenda. Pues denme un segundito, así cortito, cortito para enviar el mensaje. ok. Dejé ahí el mensaje, así que después vamos a conversarlo. Gracias, Carolina.
Ahora sí vamos a continuar. Ya, entonces, lo de la clase del día de mañana estaría por confirmarse, ¿ya? Desde acá no tenemos la opción de realizar clases los días feriados, así que es probable que no se realice, ¿ya? Pero espero tener una respuesta al 100% de vuelta del break. Ya dejé de todas formas un mensajito a la administración, ¿cierto?, para comentar esto y ver la posibilidad de recuperar esa última clase en un día de la semana o realizarla directamente el día que corresponde, que sería el próximo viernes. Eso significaría que la última evaluación quedaría para el viernes, para el próximo viernes en la noche, y la recuperativa quedaría para la semana siguiente, pero se los voy a confirmar. Así que, dependiendo todo lo que me digan a la vuelta del break, les tengo una respuesta sobre qué se va a hacer. Así, gracias por la acotación. Ya, ¿cierto? Hoy nos quedaría este módulo 7 sobre las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Ya, la posibilidad, ¿cierto?, de enriquecerse en relación con los demás y ser una fuente de enriquecimiento para otros es algo fundamental en las prácticas docentes inclusivas. ¿Por qué, cierto? Porque vamos a ir siempre aprendiendo de los demás, ¿cierto? Y también vamos a entendernos mejor a través del contacto interpersonal. A nosotros, ¿cierto? A medida que vamos desempeñándonos en el día a día, vamos también aprendiendo y dejando nuestra huella, ¿cierto? Entregando algún tipo de aprendizaje a nuestros pares. ¿Ya? Todos vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? De los demás, ¿cierto? Dejando nuestra huella también. Siempre va a existir, queramos o no, alguna interacción o intercambio de experiencias, ¿cierto? Y conocimientos con los demás. Esto nos va a ir ayudando, ya de manera, quizás vamos a tener una conversación, ¿cierto? Con algún colega en algún momento, y eso también nos va a ir dejando algún tipo de enseñanza, aunque sea de algún tema muy cotidiano, ¿cierto? También nos va a quizás dejar alguna duda y esa duda la vamos a ir aclarando, ¿cierto? Buscando más información o quizás nos va a dejar algún tipo de enseñanza, queramos o no. Ya, si estamos en contexto educativo, ¿cierto? Sí o sí van a ir apareciendo algunas dudas que de repente vamos a ir despejando con nuestros mismos colegas, ¿cierto? Compañeros laborales, ¿cierto? Que sean o no de la misma área. ¿Ya? Y también nosotros podemos comentarle quizá alguna experiencia que vimos, alguna inquietud que tengamos, y vamos a ir también, ¿cierto?, entregando nuestro conocimiento y lo vamos a ir ampliando a la vez. ¿Ya? Queramos o no, como lo decíamos en alguna instancia, vamos a interactuar con los demás. Aunque nosotros nos propongamos no vamos a hablar con nadie, ya de todas formas vamos a interactuar. Es imposible como seres humanos, ¿cierto? Si estamos en un contexto donde hay más personas, ya para poder, ¿cierto?, lograr todos nuestros objetivos diarios, vamos a tener que tener algún tipo de interacción con otra persona. Ya sea, ¿cierto?, desde el simple saludo, ¿cómo está?, ¿cierto? Igual vamos a tener algún tipo de contacto. Ya, eso nos va a ir sirviendo para más adelante. En este contexto, ¿cierto? Todos los esfuerzos y recursos del personal se dedican a evaluar las necesidades de los alumnos y de los docentes para adaptar la enseñanza y proporcionar los apoyos, ¿cierto?, necesarios para todos los alumnos. Ya, en cuanto a lo que son, ¿cierto?, estas prácticas docentes inclusivas, ya tiene un enfoque que es colaborativo y adaptativo, ¿cierto?, que va a garantizar finalmente todas las estrategias que se vayan aplicando, todos los intercambios de ideas que vayan surgiendo, deben ir en pro, ¿cierto?, de que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de participar, ¿cierto?, y aprender en un ambiente que sea siempre mucho más enriquecedor, ¿cierto?, que se vaya ampliando y sea mucho más inclusivo y respetuoso, ya, de todo lo que vamos a estar, ¿cierto?, como docentes muy atentos de lo que vaya a ir surgiendo. Al trabajar juntos con otros docentes, con colegas para docentes, ¿cierto? Nos vamos a ir adaptando mucho mejor a las necesidades del día a día, vamos a ir entendiendo mucho más, ¿cierto?, la realidad de nuestros estudiantes, vamos a ir, ¿cierto?, forjando nuestro quehacer,
diario, ya vamos a ir cada vez, ¿cierto? Aumentando nuestro conocimiento y también detectando, ¿cierto? Algún tipo de necesidad que vayan teniendo nuestros estudiantes. Ya vamos creando siempre un ambiente que le vaya brindando mucho más apoyo. Quizá en un momento, ¿cierto? Tuvimos algún curso, alguna situación particular cuando recién comenzamos a desempeñarnos en el ámbito laboral, en la educación. Ya podemos haber tenido alguna situación X que nos fue muy difícil de poder manejar. Puede ser que la relación entre nuestros estudiantes haya estado, ¿cierto? Haya sido conflictiva en algún momento. Quizás nosotros mismos hayamos dicho no tenemos las herramientas suficientes para poder, ¿cierto? Apoyar a nuestros estudiantes. Quizás hay discriminación en este curso, no sabemos mucho cómo hacerlo, pero, ¿cierto? También teníamos el apoyo en esa instancia de las mismas personas, ¿cierto?, que se desempeñaban como docentes o paradocentes dentro de ese mismo curso, que nos fueron apoyando, ¿cierto?, a comprender a nuestros estudiantes y nuestros mismos estudiantes también, ¿cierto?, nos fueron apoyando para mejorar este trato que existía, esta convivencia que al final estaba generando más conflictos. Ya. Posteriormente, ¿cierto? Nosotros nos llevamos ese conocimiento y cuando tengamos otros estudiantes vamos a saber ya eh, cómo podemos, ¿cierto?, ir apoyándolos. Es, eh, es esencial, ¿cierto?, ir desarrollando actividades de grupo, ya, que se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje y capacidades de cada miembro del equipo. Ya, es súper importante desde el enfoque de educación inclusiva, como ya lo habíamos comentado, que la mayoría de las actividades se diseñen en grupos o en duplas, ¿ya? Que no sea tanto una actividad individual, ¿ya? O que se realicen espacios de actividades individuales, pero mayoritariamente, ¿cierto?, que sean apuntadas a que posteriormente, ¿cierto?, sean realizadas mayormente en forma colaborativa con algún otro compañero o con otra persona, ¿cierto?, de la comunidad educativa. Ya, también cuando se diseñan este tipo de actividades, ¿cierto? Se tienen que tener en cuenta las distintas capacidades que vayan a tener nuestros estudiantes, ya que nuestros estudiantes jamás se sientan frustrados por algún tipo de actividad que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, si estamos realizando algún tipo de actividad al aire libre, ¿cierto? Que esta actividad siempre sea acorde a nuestros estudiantes. Si tienen algún grado de discapacidad, por ejemplo, física, ya, y los llevamos a realizar alguna actividad al aire libre y nuestros estudiantes, ¿cierto?, se ven muy limitados por ejemplo, llevar alguna silla de ruedas, ¿cierto? Y no puede desplazarse por el patio. Ya, en ese sentido, ¿cierto? Para poder favorecer la inclusión, ya lo podríamos diseñar de otra forma. Ya nos adelantamos a lo que pudiese ocurrir, ¿cierto? Quizás creamos más material en aula o en espacio cerrado, ¿cierto? Para posteriormente llevarlo, ¿cierto?, afuera, pero que sea en un contexto, ¿cierto?, que sí propicie la accesibilidad para nuestro estudiante. Ya, así también vamos respetando la singularidad de cada uno de los miembros de esta comunidad educativa y vamos beneficiando también lo que es la autoestima personal. Ya, además, ¿cierto? Existe la evaluación formativa, ya que esta evaluación formativa no va a ser solamente la aplicación de pruebas y evaluación de contenido como tal, sino que vamos, ¿cierto?, realizando observaciones, vamos siguiendo, ¿cierto?, el progreso de cada uno de nuestros estudiantes, identificando logros, dificultades que vayan teniendo, ya, y no solamente esperar a realizar una prueba como tal, ¿cierto?, sino que vamos viendo que quizás nos vamos tomando notas, por ejemplo, si nuestros estudiantes son colaboradores con los demás, ¿cierto? Vamos potenciando también ese tipo de puntos. El enfoque colaborativo y adaptativo va a asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades de participar y aprender en un ambiente que sea mucho más inclusivo. Mira, un equipo de profesionales variados
en el que maestros y especialistas de otras disciplinas trabajan al unísono, ofrecen al alumno, ¿cierto?, los apoyos específicos que necesita para el abordaje y tratamiento particular que precise. Por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos una escuela donde no solamente los profesores, ¿cierto?, trabajan con los estudiantes, ya, sino que también otros profesionales, ya, por ejemplo, los psicólogos, terapeutas fonoaudiólogos, por ejemplo, algún tipo de consejero, ya, juntos van a formar un equipo, ¿cierto?, que va a ser muy diverso, va a tener distintas miradas, ¿cierto?, distintos enfoques y también diferentes estrategias. Ya. Entonces, ¿cierto? Se va a lograr que este equipo, si logra trabajar, ¿cierto? De manera comprometida, se complementan uno al otro, ¿cierto? Van a lograr, ¿cierto? Identificar mucho mejor las necesidades que tengan los estudiantes, ¿ya? Y van a poder, ¿cierto? Atender a ellas de una manera mucho más efectiva que si solamente, ¿cierto? Tenemos al profesor, ¿cierto? Si pensamos en un curso que es de enseñanza básica, primero a cuarto, ¿cierto? Donde casi todas las asignaturas las realiza un profesor. Ya, un profesor, ¿cierto? Va enseñando matemática, lenguaje, ya, todas las asignaturas mayormente las enseña un profesor, excepto los talleres que quizás lo realiza algún otro profesional de otra área. Pero, ¿cierto? Si ese profesor se lleva toda la carga, ya, no se preocupe, María Pía. Ya, si ese profesor se lleva toda la carga y además, ¿cierto?, identifica que quizás el tipo de actividad que está mostrando ya logra que la mitad de su curso participe o un 70% del curso participa súper bien, pero hay otro porcentaje del grupo que tiene mucha dificultad. Ya, ¿qué voy a hacer yo? Quizás yo trabajo siempre con la misma persona que me apoya en el aula. Vamos a ser dos que estamos trabajando todos los días con nuestros estudiantes. Ya, pero entre las dos personas no hemos sido capaces, ¿cierto?, de que la mayoría de nuestros estudiantes trabaje porque siempre queda un grupo de estudiantes que no está participando. Ya, y se nos hace súper difícil porque somos dos personas para un curso de más de 30 niños y son pequeñitos, ya son de primero a cuarto básico. Ya, entonces, ¿cierto? Si tenemos la posibilidad de acercarnos a los demás profesionales, ¿cierto? Pedir un poco más de apoyo quizás en el aula, de que nos acompañen un poco más en algunas horas y quizás nos aportan en crear otro tipo de material, ¿cierto? Para apuntar, para rediseñar nuestra clase, ya vamos a lograr, ¿cierto?, que se coordine efectivamente esta acción, que llegue a muchos más estudiantes, ya que cambie esta situación. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades para leer, ya puede ser que su profesor, ¿cierto?, va a trabajar con él en la clase, ya, pero si también hay algún fonoaudiólogo, ¿cierto?, va a ayudarle también en la pronunciación. ¿Ya? Y también puede ser que algún psicólogo le brinde apoyo emocional, algún educador también le va a ir a aportar, ¿cierto?, el conocimiento que reciba nuestro estudiante. Si se realiza de manera coordinada este apoyo para algún niño o para algún grupo de estudiantes de manera coordinada, ¿cierto? Se va a entregar, ¿cierto?, todos los apoyos que necesita acorde a cada una de las áreas. Y acá el trabajo que se realiza, recordemos que no es solamente de un profesor, ¿cierto?, que tenga toda la responsabilidad o la persona que va a estar, ¿cierto?, cuidando a este curso, ya no solamente va a ser que ellos estén todo el tiempo, ¿cierto?, sentados, mirando hacia adelante, que no se distraigan, no solamente eso. Ya se busque que se colabore mucho más entre los propios profesionales de la educación. Recordemos que la educación inclusiva va a implicar que todos, ¿cierto? Todos los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos, independiente de todas las características personales, sociales o culturales que tenga cada uno de nosotros, ya, incluyendo, ¿cierto?, si existe alguna persona con algún problema de aprendizaje o una situación de discapacidad. Ujú. Sobre, hola Alicia, ya estaba leyendo el chat.
Ya sobre los cambios en las actitudes y las prácticas educativas. Tenemos primeramente la valoración de la diversidad como un elemento que va a enriquecer el desarrollo personal y social. Ya, es importante ver la diversidad, ¿cierto?, como algo que va a enriquecernos a todos, ya, tanto en lo personal como en lo social. Ya, para que la educación inclusiva realmente funcione bien, la sociedad y las escuelas, ¿cierto?, deben aceptar y respetar todas las diferencias que existan. Recordemos que esa es la finalidad que se buscaba, ¿cierto?, al comenzar, ¿cierto?, a no ser tan estrictos, ¿cierto?, que los colegios no pusiesen sus propias reglas, ¿cierto?, para poder dar el acceso a los estudiantes. En cuanto a las matrículas, ¿cierto?, ya no se realizasen estos procesos que, por ejemplo, las entrevistas que se realizaban antiguamente em, o cierto que los estudiantes realizaran alguna, aparte de las notas que ya tenían, cierto, que además realizaran algún tipo de evaluación, cierto, para que el establecimiento viera si nuestro estudiante calzaba, cierto, con el resto de los estudiantes que pertenecían a ese mismo colegio. Ya, entonces, entonces, cierto, se valora la diversidad y, cierto, va siempre buscando que esto vaya a enriquecer lo que son los conocimientos de nuestros estudiantes. Perdón. La frase es fundamental desarrollar una intensa actividad de formación y sensibilización, ya en la que los medios de comunicación social puedan jugar un rol fundamental. Significa que va a ser crucial, ¿cierto?, llevar a cabo también campañas que sean informativas y de concientización para promover la educación inclusiva. Hasta el momento, ¿cierto? Dentro de los mismos establecimientos hemos visto que el colegio, ¿cierto?, se encarga de, bueno, por indicación del Ministerio de Educación, ¿cierto? Hay ciertas campañas cada tiempo, cada periodo, ya que van a ir apuntadas a que el conocimiento, ¿cierto?, sobre las temáticas inclusivas vaya llegando a más personas. En este momento hay mucha información, ¿cierto?, que se está entregando a la comunidad educativa en cuanto a políticas inclusivas ya más ligadas a lo que es el TEA, ¿ya? Respecto a la nueva ley, ¿cierto?, a los cambios que han habido. Ya se busca que se masifique esta información. En otros periodos también, ¿cierto?, se han entregado algunas campañas de concientización, ¿cierto?, sobre la identidad de género, que es algo que está muy vigente y que antiguamente no se veía. Ya, pero por parte del establecimiento también se pueden hacer, que no solamente, ¿cierto?, sea indicación del Ministerio de Educación, ¿cierto?, que se entregue este tipo de conocimiento a la comunidad educativa. Si estamos buscando una práctica educativa, ¿cierto?, que sea realmente efectiva, es a través, ¿cierto?, de entregar este tipo de información, vamos llegando a muchas más personas, la vamos masificando. Ya, para esto, ¿cierto? Existen medios de comunicación, ¿cierto? Internet, redes sociales, ya hay muchas formas de hacer llegar la información hoy en día, ya ¿cierto?, lograr entregar, difundir algún tipo de mensaje que logre la real sensibilización a la sociedad, ya con esta importancia de incluir a todos nuestros estudiantes, rompiendo barreras y claramente eliminando cualquier tipo de prejuicio que pueda existir. Ya, el establecimiento educacional puede hacerse cargo de esto. Ya vemos que nuestros niños, ¿cierto?, que están dentro del colegio, ya que vienen con este modelo, ¿cierto?, que es mucho más actualizado, ellos están muy conscientes, ¿cierto?, de las políticas que han aparecido, de lo que es la inclusión en sí, ya en su mayoría. Ya no es que todos los estudiantes, ¿cierto?, estén al 100%, ¿cierto?, trabajando en la inclusión, pero hay conocimiento. Ya, dentro de nuestros pequeños, de repente puede ser que los mismos niños, los mismos jóvenes, ¿cierto?, corrijan a sus padres cuando estamos hablando de algún término de inclusión. ¿Por qué? Porque la sociedad anterior, ¿cierto?, la generación anterior,
Estaba pasando por ese proceso, ¿cierto? Donde recién se estaba hablando de integración y lo veíamos, ¿cierto? En la televisión, veíamos qué era la integración y lo más cercano que teníamos en ese momento, ¿cierto? Estoy hablando de muchos años atrás. Ya, en nuestro país era, por ejemplo, cuando veíamos las campañas de Teletón. Ya, eran ampliamente difundidas, ¿cierto? En algunos años y para nosotros, ¿cierto? Cuando hablábamos de alguna persona que estuviese en situación de discapacidad, ¿cierto? Nosotros lo veíamos como algo súper lejano, quizá, si no teníamos a alguien conocido que pasase por esa situación. Ya comenzamos, ¿cierto?, a través de estas campañas de sensibilización que se realizaban para ese tipo de programas, ¿cierto? Pero como aún en los colegios ya no se veía mucho que los estudiantes, ¿cierto?, participaran en este contexto de escuela regular, ya aún lo veíamos un poquito lejano. Luego, cuando ya se fueron integrando nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa especial o algún grado de discapacidad a las escuelas regulares, ¿cierto? Fuimos viendo que ya era mucho más cercano, ¿cierto? Ya estábamos viendo que las personas que tenían algún grado de discapacidad, ¿cierto? Participaban igual que los demás niños en algunas instancias o veíamos que había muchas barreras. Ya, en ese tiempo había muchas barreras que no estaban siendo atendidas al 100%, ya, pero con el tiempo eso ha variado mucho. Y ahora vemos que nuestros niños, ¿cierto?, que comparten horas aula con estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, ¿cierto? Vemos que están compartiendo muy a la par, ¿cierto? Se está logrando en ese sentido el objetivo que se buscaba anteriormente, aunque hay mucho por hacer claramente, pero en su mayoría se está logrando. Ya, entonces, ¿cierto? Aún hoy en día falta, ¿cierto?, aumentar, ¿cierto?, la sensibilización, aumentar la difusión de lo que se está haciendo en estos colegios, a realizar muchas más campañas que no apunten solo a situaciones de discapacidad, sino que todos somos muy distintos, ¿cierto? Todos, incluyendo si tenemos o no algún grado de discapacidad, si tenemos algún diagnóstico como tal, ya, pero si no tenemos algún diagnóstico, también tenemos algunas barreras en el aprendizaje. Ya puede ser porque emocionalmente, ¿cierto? Tenemos somos muy sensibles, ¿ya? O tenemos quizás alguna limitación en cuanto a lo socioeconómico en nuestra familia, ¿ya? O venimos de un contexto que es muy vulnerable, ¿ya? Y también se pueden ver situaciones de que, ¿cierto?, finalizan excluyendo a las personas. A eso se le llama, ¿cierto? Para eso se habla de que es importante, ¿cierto?, aumentar la sensibilización en cuanto a la temática. Recordemos que lo que es inclusión como tal va apuntado a toda la población. No solamente aunque hay decretos y políticas específicas para personas con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, inclusión en general, ¿cierto? Se va a referir a todas las personas que tengamos que enfrentemos algún tipo de barrera. Y bueno, para las personas que están integrando, también hoy vamos a hablar específicamente del rol, ¿cierto?, importante que tienen los docentes y las personas, ¿cierto?, que van a desempeñarse finalmente en el establecimiento educacional, los adultos, ¿cierto?, que van a estar acompañando a nuestros niños y jóvenes en todas estas etapas. Ya, entonces, ¿cierto? Eh, También sobre los cambios en las actitudes y prácticas educativas, tenemos que un currículum amplio y flexible es una condición fundamental para responder a la diversidad, ¿cierto? Ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes en realidades sociales, culturales e individuales. Para la educación inclusiva, como ya hemos visto anteriormente, el tener este currículum que tiene, ¿cierto?, toda la base de la educación, de las asignaturas, de lo que tenemos que aprender, pero que se pueda flexibilizar adaptándose a todas las necesidades que vayan a tener nuestros estudiantes o a la gran mayoría, ¿cierto? Teniendo en cuenta todas estas diferencias, es sumamente importante, pero la respuesta a la diversidad, ¿cierto?, implica además de un currículum amplio y equilibrado en cuanto al tipo de necesidades y contenidos que contempla.
Ya, para atender, ¿cierto? Realmente a la diversidad, el currículum debe ofrecer una variedad de habilidades y conocimientos que cubran las capacidades y necesidades de todos los estudiantes. Es decir, si nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Bueno, todos tenemos que trabajar en la base primordial, ¿cierto? De nuestro establecimiento educacional va a ser el currículum nacional con las asignaturas. Pero en cuanto al currículum, si hablamos de escuela inclusiva, no se refiere solamente a, bueno, quizás en algunos apartados se pueden quitar algunos objetivos, ¿cierto? Se pueden hacer adecuaciones en cuanto a lo que es contenido de asignatura, ya se puede quitar dificultad. Pero por otro lado, ¿cierto? Tenemos que, de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, agregar también algún otro apartado. Si, por ejemplo, tenemos estudiantes que tienen mucha dificultad en cuanto a las habilidades sociales, ¿ya? Porque tienen quizá algún diagnóstico, o pensando en estudiantes que son de algún contexto rural, ¿cierto? Muy alejado, y que ellos recién, ¿cierto? Se trasladan, ¿cierto? Del contexto rural, ¿ya? Y recién se trasladan, ¿cierto? A un establecimiento que está en una ciudad pequeña, ya, o en alguna ciudad o en algún pueblo, y ahí están solos en ese momento. Ya no están con sus padres cerca, tampoco están con otros niños, con sus vecinos, ¿cierto? Que ellos quizás compartieron los primeros años de educación en algún colegio rural, ¿cierto? Quizás un curso combinado donde habían estudiantes de diferentes edades, ¿cierto? Pero finalmente ellos, ¿cierto? Tenían su contexto, ya donde sus compañeros quizás vivían en el mismo sector, ¿cierto? Se compartían las mismas costumbres, las mismas creencias. Pero ahora tenemos, pensando en que estas escuelas rurales por lo general llegan hasta sexto, séptimo año, algunas hasta quinto, ¿ya? Y estos niños, ¿cierto? Tienen que trasladarse a otro establecimiento, ¿ya? Dejar, ¿cierto? Lo que estaba cerca, lo conocido, y se trasladan a un establecimiento que está en un pueblo, ya donde ellos tienen que permanecer durante la semana en algún internado. Un cambio, ¿cierto? Tremendamente significativo y pensando en que son niños pequeños todavía, ya la mayoría, ¿cierto? No, terminando incluso quinto básico, me tocó ver una situación de estudiantes que llegaban a quinto y tenían que trasladarse a la ciudad, muy pequeñitos, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Que nuestros estudiantes vemos que ellos llegan a un contexto totalmente diferente, ¿ya? Donde no conocen a casi nadie y, ¿cierto? Las personas que están ahí ya tienen otro ritmo de vida, ya tienen otro acceso a otro tipo de tecnologías, también puede ser que nuestro niño no tenga acceso a internet donde vivía, ya no conoce mucho de esa herramienta. Entonces, ¿cierto? Lo primordial en ese sentido sería, además de entregar todo lo que son los contenidos como tal, ¿cierto? Para que nuestro estudiante, ¿cierto? Se llegase a nivelar su conocimiento en cuanto a lo teórico, ya también está la necesidad de trabajar la parte socioemocional. Ya eso se puede incluir dentro del currículum. A eso se refiere con tener un currículum que sea mucho más flexible. Trabajar, por ejemplo, algún tipo de taller ya que vaya enfocado en que nuestro estudiante pueda conocer a los demás, que los demás también lo conozcan, ya que también trabajar para que nuestro estudiante también ahora va a tener acceso a Internet, que es algo que estamos utilizando casi a diario en nuestro colegio, que también, ¿cierto?, tenga acceso, enseñar este tipo de herramientas, ya se puede agregar a los contenidos de las clases día a día. Así vamos a trabajar habilidades sociales, tal vez que nuestro pequeño, ¿cierto? Pueda, ¿cierto? Acercarse, tener relaciones de amistad, ¿cierto? Con los compañeros, ¿ya? Eso también es algo que va a favorecer a la inclusión. También va a ser beneficioso para el resto de los estudiantes, ¿ya? Porque, ¿cierto? Puede ser que todos, ¿cierto? Estén llegando a este curso, ¿cierto? O algunos vengan de otro colegio, algunos también pueden estar en esta situación que vienen de algún colegio rural, o puede ser, ¿cierto? Que alguien tenga dificultades en cuanto a hacer amigos, ya a lo socioemocional. Tenemos estudiantes que quizás pueden haber sido muy tímidos en algún momento, por temas de personalidad, por temas de crianza.
Entonces son acciones que se pueden tomar y se pueden llevar a cabo en cada uno de los periodos educativos, ¿cierto? Se les puede dar un tiempo para trabajarlas o en los talleres extracurriculares. Es una necesidad de nuestros estudiantes en ese momento. En América Latina ya se han realizado importantes avances en el diseño del currículo, que pueden ser beneficiosos para dar respuesta a la diversidad, pero todavía, ¿cierto?, no se ha logrado que estos modifiquen realmente la práctica educativa porque muchos docentes no se han apropiado de ellos. En, en América Latina como tal, ¿cierto? Están las opciones, ¿cierto? De que el currículum pueda ser modificado, adaptado, ¿cierto? A las necesidades que vayan surgiendo en nuestros estudiantes. Pero ocurre en muchos casos que estos cambios, ¿cierto? Aún no han tenido ese impacto que se espera, ya, ya que muchos docentes y profesionales bueno, cualquier persona del equipo educativo que tiene en contacto con nuestros niños, ¿cierto? No lo han adoptado completamente, ya no lo han, o no han tenido las herramientas para poder adoptarlo de una manera adecuada. Recordemos que, por ejemplo, si estamos trabajando habilidades sociales, ¿cierto? Puede que nosotros planifiquemos algún taller, ya, pero quizá la respuesta puede ser que nosotros solos no hagamos el taller, sino que le pidamos apoyo a alguna otra persona del mismo equipo, ¿cierto? Para poder aterrizar un poquito nuestra idea. Quizás nosotros tenemos alguna actividad que se nos ocurrió o que vimos en algún otro lado, pero colaboración con los demás, ¿cierto? Colaboración con el resto del equipo, con el resto del colegio. Ya, quizás vamos a detectar la necesidad, pero vamos a requerir también que nos entreguen un poquito de apoyo, ¿cierto? Para poder realizarlo y que sea realmente efectivo para nuestros estudiantes. Ya, porque puede ser que tengamos muchas ideas, pero para llevarlas a cabo, ¿cierto? También a veces es complejo. Ya, no es que nosotros detectamos, por ejemplo, la necesidad de nuestro estudiante que tiene muchas dificultades, ¿cierto? Porque viene de un contexto rural, ¿cierto? Para poder adaptarse al contexto. Ya, pero para planificar esto, ¿cierto? Y llevarlo a más de una clase, más de un taller, también vamos a requerir apoyo del resto de las personas, ¿cierto? De nuestra comunidad educativa. Ya puede ser que incluso se creen actividades para todo el colegio, ya, respecto a la temática, porque la idea principal cuando se realiza algún tipo de actividad, volviendo a a la primera parte, de sensibilización, es que no se aluda a alguien en específico. Em, por ejemplo, si se realiza algún taller de ponerse en el lugar del otro, ya, por ejemplo, estamos pensando en algún tipo de discapacidad y se nos ocurre hacer algún taller donde vamos a jugar al básquetbol y que todos tengamos algún grado de discapacidad, ¿ya? Puede ser que a cada uno de nuestros estudiantes, ¿cierto? Le digamos, ¿cierto? Por ejemplo, no puede utilizar un brazo o no puede utilizar la mano. Se puede hacer ese tipo de actividades, pero nunca alguna actividad que aluda directamente a un estudiante como tal. Ya, eso es sumamente importante. Alguna actividad que sea para aspectos socioemocionales. Ya puede ser que tengamos algún estudiante con algún diagnóstico, por ejemplo, que les cuesta mucho demostrar sus emociones en algún momento, ya expresar sus emociones y puede ser que realicemos algún taller para todos sus compañeros y que cada uno, ¿cierto?, ponga cosas buenas del otro, ya, y luego lo pongan en un globo y se lo entreguen entre ellos. Ya ese tipo de actividades se pueden hacer, pero tiene que ser un trabajo constante. Ya no es que solamente se haga un taller y ya está todo ok. Ya se va realizando de manera constante y con apoyo. Ya, las metodologías, en cuanto a los enfoques metodológicos y la pedagogía, ¿cierto? Estas deben estar centrados en el alumno y facilitar también la diversificación y flexibilidad de la enseñanza. Esto va a permitir que las experiencias de aprendizaje sean mucho más personalizadas y vayan a atender, ¿cierto?, a las características únicas que tengan nuestros estudiantes. Lo esencial, ¿cierto?, el punto central
es cómo diseñar las actividades de aprendizaje para que todos, ¿cierto?, tengan la oportunidad de participar. Ya teniendo en cuenta las competencias específicas que tengan nuestros estudiantes, ya, y acorde a esto, ya vamos a irlos graduando también, pero eso va haciendo a medida que vayamos trabajando. Ya primero detectamos, ¿cierto?, qué es la necesidad que puede estar teniendo en nuestro curso, nuestro estudiante como tal, y de ahí en adelante, ¿cierto? Vamos trabajando, creando nuevas estrategias que también vayan apuntadas, ¿cierto?, a la inclusión de nuestros estudiantes, a trabajar otras habilidades, a trabajar quizás viéndolo desde de otra perspectiva, ya cambiando un poquito el foco que teníamos, que era primero, ¿cierto?, entregar, ¿cierto?, lo que son las matemáticas como tal, ya, pero también esas matemáticas las podemos entregar de una forma que nuestros estudiantes, por ejemplo, si hacemos que trabajen en grupo, también se van a desarrollar habilidades sociales, así lo vemos desde ese punto. Así primero trabajamos que nuestros estudiantes se conozcan un poco con alguna actividad lúdica, en algunos talleres extracurriculares, y después esto vamos haciendo que trabajen en grupo, pensando en este estudiante que quizás viene de fuera, ¿ya? O los estudiantes que se vienen integrando al colegio, ya primero que nuestros estudiantes se vayan conociendo mediante actividades que sean mucho más lúdicas, les damos la oportunidad, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Vamos trabajando en grupos, que estos grupos sean organizados por lo mismo, el mismo personal, ¿cierto? De los adultos del curso, ¿ya? Que sean estratégicos los grupos también. Ya vemos quién, ¿cierto?, puede apoyar más el aprendizaje de nuestro estudiante o la participación, ¿ya? Y los vamos, ¿cierto?, vamos agrupando a nuestros pequeños para que puedan incluirse en ese sentido. Perdón. Uno de los mayores desafíos en América Latina, perdón, es romper con la cultura homogeneizadora de las escuelas y la enseñanza transmisora y frontal que considera que todos los alumnos son iguales y aprenden de la misma forma. En Latinoamérica, ¿cierto? La enseñanza tradicional, este enfoque de enseñanza que se veía anteriormente, que todavía se ve en algunos colegios, ¿cierto? Que es más tradicional, limita o limitó en algún momento el potencial de muchos estudiantes. Por lo tanto, ya es necesario transformar esa educación hacia un modelo que valore mucho más, ¿cierto? La diversidad y la participación brindando cualquier tipo de apoyo necesario. Y si pensamos en la educación tradicional, veíamos que nuestros estudiantes se esforzaban por tener la mejor nota, por pasar de curso, ¿cierto? Esa era la forma en que nos enseñaron a nosotros, ¿cierto? Que nosotros que ya somos más grandes, ¿cierto? Que nos enseñaron a nosotros que era la forma en que nosotros cumplíamos los objetivos, era a través de las calificaciones. Nos iba bien en el trabajo, nos iba bien en las pruebas, ¿cierto? Y con eso nosotros validábamos nuestra calidad como estudiantes. Ya con eso llegábamos nosotros a nuestra casa, quizás con una nota muy buena, y nuestros cuidadores nos felicitaban, ¿cierto? Todo súper bien. Y si nos iba mal, todo lo contrario, ya horrible. En algunos casos, ya, y en algunos casos los papás sí, está bien, ya, pero tienes que estudiar, ya. Pero ese era el modelo tradicional. Ya. Entonces, ¿cierto? Ahí se buscaba, esa cultura era mucho María más, José, disculpa. Carolina. Sí, es que una consulta, disculpa. Dime. En la prueba anterior había una pregunta que hablaba con respecto a la homogeneización, o no sé si está bien la ¿Ya? palabra, ¿Ya? con respecto a la enseñanza de los niños. Ujú. Entonces, fue mi duda en la prueba. No sé si esa fue la que tuve mala, no, todavía ni siquiera la he corregido. Entonces me quedó la duda con respecto a eso. ¿Se refiere a la forma de evaluar a los niños? Que se evalúan de la misma forma o de que aprendan lo mismo? Ya. No recuerdo la pregunta como tal, pero si estábamos hablando de lo que era la educación tradicional, anteriormente el modelo, ¿cierto? Buscaba Sí. que todos fuéramos iguales prácticamente. La forma en que nos encasillaban era acorde a nuestras notas, ¿cierto? Y habían ciertos parámetros
ya que todos teníamos que adaptarnos, era como a lo que teníamos que llegar. Ya quizás era por ese lado la ¿Ya? pregunta. Si gusta, Carolina, me la puede enviar para revisarla bien. Ya, porque en este momento no recuerdo la Sí, no, pregunta precisa. Ya, pero claro, debe, igual ya, que yo acá, tampoco ya, claro, yo tampoco la recuerdo, pero sí me llamó la atención y la verdad es que no entendí nada de eso. ya, No sí, sabía a qué se refería exactamente. Entonces, ahora que tú lo estás hablando más, ahí voy a entender después a lo mejor que fue la que tuve mala. Ujú, ya. ya, pero esa era mi duda. Cualquier Cuando duda la pueda, vuelvo a interrumpir, ¿ya? sí, no te preocupes. Ya. Cuando pueda revisarla, me envía una captura de pantalla para ver, ¿cierto? Si es que era eso mismo que estamos hablando ahora, ya, porque de Ok. verdad que eran muchas preguntas, entonces Ya. ya la verdad no me acuerdo mucho. Ya, no les voy a mentir en ese Sí, sentido. sí, y me enredaba, sí, sí, y mucha confusión entre una y otra pregunta, pero bueno, son así. Ya. Entonces ya me envía esa partecita, pero claro, Ujú. Profe, aún no se puede revisar la prueba. aún no se Ah, ¿aún no puede se puede revisar. revisar? No, no he revisado. No, no, yo me entré a la plataforma como a las 4 de la tarde y todavía no se puede revisar, porque yo también tengo dudas para saber en qué me equivoqué, como Carolina. Ya, mire, lo voy a reportar porque esto lo ve directamente plataforma. Ya lo voy a reportar y ojalá me puedan responder hoy. Ya, si no, ya la otra semana, porque igual hay cierto horario en que trabajan ahora el break, voy a realizar esa consulta igual porque, claro, no me habían dicho, no me habían comentado que no se podía revisar. Debiese poderse revisar, ¿cierto? Al cerrar la prueba, debiese estar la opción de revisarla inmediatamente. Por ejemplo, la prueba cierra a las 9:30 y ya después ahora se puede revisar y debiese estar disponible. Nada. Voy a verificar ahora. Ujú, sí, sí, me avisan, pero si es que no, ¿cierto? Es la prueba 3. Sí, no, sí, la prueba 3. Claro, Ya. es la 3. Sí, Voy a consultarlo porque las sí. evaluaciones se subieron y puede haber alguna configuración ahí, ¿cierto? Pero eso lamentablemente no lo puedo corregir yo, tiene que verlo directamente de plataforma. Así que lo vamos a comentar. Ya. Sobre esta cultura homogeneizadora, ya la palabra igual es un poquito difícil de pronunciar. Ya, lo que nos decía, ¿cierto? Es que la enseñanza tradicional, ¿cierto? Nos limitaba a ciertos estándares, teníamos que alcanzar esos estándares, prácticamente teníamos que ser todos Profe, iguales para disculpe, lograr los objetivos. Claudia, acabo de revisar y aún no se puede. ya lo voy a notificar, ya a la ventanita en un par de minutitos voy a notificarlo. Ya ahí les comento qué me dicen, porque claro, tienen que poder revisar su evaluación, ya, por cualquier duda. Ya, así que ya, me había quedado, ¿cierto? En esta parte, en esta parte, ¿cierto? Que aún, ¿cierto? Se está trabajando en poder sacar, ¿cierto? Poder sacar esta mirada que se tiene, ¿cierto? De que hay ciertos estándares a los cuales nosotros tenemos que llegar. Eso es lo que ocurre, pero a nivel de Latinoamérica. Se han realizado muchos cambios, ¿cierto? Pero aún estamos un poquito atrasados en ese sentido. Sobre los criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción, desde la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan, ¿cierto? Para facilitar el acceso a la enseñanza-aprendizaje del desarrollo, y de desarrollo, perdón, personal y social. Cuando se menciona el fin de la evaluación, ¿ya? Más que nada es la finalidad, ¿ya? Ya que la educación inclusiva se refiere al propósito que es principal, ¿cierto? O al objetivo de realizar evaluaciones. Ya no es que se eliminen las evaluaciones, sino que el realizar evaluaciones tenga otra finalidad.
ya que esta finalidad, ¿cierto?, no sea solamente de que nuestro estudiante tenga solamente los 7, ¿cierto?, solo notas azules, sino que cada vez que se realiza algún tipo de evaluación, del tipo que sea autoevaluación, sea alguna evaluación de observación o algún trabajo que se realice en el curso, ya también nos proporciona información sobre las necesidades que vayan teniendo nuestros estudiantes. Ya a través de todo lo que se vaya enseñando y que se vaya midiendo de alguna u otra forma, dentro de cada uno de los niveles educativos nos va a ir sirviendo para identificar, ¿cierto?, en qué van teniendo más dificultades nuestros estudiantes o en qué puntos van teniendo mayores avances más significativos. Ya quizás no es tanto para enmarcarlos de quién es el mejor estudiante, ¿cierto?, quiénes tienen el mejor rendimiento, sino que desde esta perspectiva, ¿cierto? Esto nos va a servir para entender cómo podemos apoyar y mejorar las perspectivas educativas y las posibilidades que vaya teniendo cada uno de nuestros estudiantes en el camino educativo, ¿cierto? Y también en la parte personal. No nos olvidemos que hay algunas otras características que se pueden ir potenciando y algunas otras habilidades, ya no solamente en cuanto a lo que es asignatura como tal. Un aspecto que favorece, ya, un aspecto positivo en la atención a la diversidad es que en muchos países, ya, no se sigue un currículum tradicional que graduaba los aprendizajes, ¿cierto? Curso por curso, con cada uno de los objetivos como lo conocemos. Ya, en algunos lugares, en algunos países se ha adoptado por la promoción automática. O sea que nuestros estudiantes, ¿cierto?, avancen de curso y no repitan. Ya, reconociendo, ¿cierto?, que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y que va a necesitar también diferentes tipos de apoyo para ir alcanzando las metas educativas. Esto, ¿cierto?, con la finalidad de que sea mucho más equitativa la educación, ¿ya? Y que vaya siendo mucho más adaptada acorde a la necesidad individual. En nuestro país se experimentó un cambio también, un momento en la educación en que nuestros estudiantes podían ser promovidos o podían pasar de curso, ¿cierto?, de manera automática. Esto fue cuando estuvo, ¿cierto?, la pandemia. Año 2020, ¿cierto? La promoción era una medida, la promoción automática fue una medida temporal que surgió a raíz del COVID-19. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, ¿cierto?, ya no estaban con clases presenciales, había modalidades de aprendizaje a distancia, no se podían medir los aprendizajes ni se entregaban como se entregaban anteriormente. También había muchos estudiantes que tenían dificultades para poder acceder a clases online. Si pensamos en contexto rural, a la mayoría de nuestros estudiantes les entregaban guías, ¿ya? Me tocó presenciar en un colegio rural que a los estudiantes se le estaban entregando solamente guías. A la semana se le entregaba un trabajo, guías, no se le entregaba, si es que se le entregaba alguna orientación, era mediante algún video por WhatsApp, ¿ya? Y las consultas también eran realizadas por WhatsApp. Ya, es un medio sumamente informal, pero es la posibilidad que cabía en ese establecimiento. Si pensamos que era un colegio, todavía existe, es un colegio rural, a donde en el contexto, ¿cierto?, no hay señal de teléfono. Es sumamente difícil tener señal de teléfono y tener internet, ¿cierto?, de calidad. En algunas familias, ¿cierto?, tienen internet, ya tienen la posibilidad, ¿cierto?, de acceder a WhatsApp. Ya recordemos que hay muchos teléfonos o muchos planes de teléfono que también son un poco caros y hay familias que tienen cierto prepago y al recargar cierto monto tienen la posibilidad de tener WhatsApp. Entonces, esa fue la forma en que ese establecimiento tenía ya para atender, ¿cierto?, la educación de estos estudiantes. No se le podían realizar clases online porque es muy difícil, ¿cierto?, en ese contexto que los estudiantes puedan conectarse, ¿cierto? O ver grabaciones muy extensas.
Entonces los contenidos se le iban entregando mediante WhatsApp y mediante guías. ¿Ya? Entonces, pensando en ese tipo de situaciones, es que se implementó esta promoción automática en ese periodo, que fue del 2020 al 2023. El 2023 fue revocada esa ley. Ya volvimos a la presencialidad, ¿cierto? Y hubo un decreto que fue el decreto 67. No va la evaluación eso, así que solamente para que lo consideren en algún momento. Ya se eleva un decreto que elimina esta promoción automática. Ya vuelve a reintroducir el concepto de repetir o de repitencia por curso, ya, pero además establece eh, apoyos para nuestros estudiantes, ya que un estudiante, ¿cierto? Ahora no, si no consigue los aprendizajes mínimos, también puede repetir, ya, pero ahora se le entregan muchos más apoyos que lo que se entregaba, ¿cierto? Antes de la pandemia. Se le entrega apoyo pedagógico, también se le entrega apoyo en otro tipo se realiza un acompañamiento que es mucho más completo a como se realizaba antes. Ahora se puede repetir, sí, pero hay muchas más posibilidades, ¿cierto?, de que un estudiante sea promovido, pensando en cómo era antes. Ya antes era mucho más cerrado, ¿cierto? Si nuestros estudiantes no iban bien en las notas, ya solamente repetían. Pero ahora, ¿cierto? Existen programas de apoyo, asesoría psicopedagógica, talleres de refuerzo, ya acompañamiento también se realiza. Hay planes individualizados, ¿cierto? Para ese tipo de situaciones en que nuestro estudiante está en peligro de repitencia. Ya también por el tema de la asistencia, ¿cierto? También se bajó un poquitito. Ya, entonces, ¿cierto? Continúa la repitencia como algo vigente. Ya, hasta aquí vamos a llegar para ir al break. Vamos a dejar de compartir. Em, Tengo un poquito malo mi reloj. Ya, son las 8. Ya, entonces vamos a volver a las 8:15. Ya, 15 minutitos y estamos de vuelta. Voy a realizar las consultas que me habían hecho y a la vuelta les voy a comentar, ¿cierto? Si me entregan alguna respuesta o cuándo podríamos tener esta respuesta. Ya, así que voy y vuelvo. 15 minutos, 8:15 estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Un minutito antes. Ya, estamos de vuelta. Realicé las consultas pertinentes. Aquí Voy a estamos. compartir. Ya, súper. Vamos a compartir sobre una inquietud que surgió delante. Les voy a comentar ahora que somos más personas. Dame un segundito, vamos a retroceder. Resulta que hoy, ¿cierto? Estamos en la clase, en el módulo 7, la penúltima clase del módulo, y estamos viendo, ¿cierto? Este tema. Ya, ocurre que eh, una compañera, ¿cierto? Nos recuerda que mañana es feriado. Esto ocurrió en el primer bloque y yo la verdad lo pasé un poquito por alto, como es fin de semana, ¿cierto? Lo pasé un poco por alto. Y resulta que efectivamente no se va a poder realizar la clase de mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por reglamento, ¿cierto? Cuando hay un feriado no se pueden realizar actividades en Promundo. Ya, por lo tanto, nos va a quedar pendiente esa última clase, ¿ya? Pero va a ser realizada el próximo viernes, ¿ya? Entonces, la finalización del módulo se correría, ¿cierto? Para el próximo viernes. Y ese viernes se realiza la última evaluación. Ya no es posible recuperar en la semana, ya lo consulté, así que la opción en este caso es que se realice, ¿cierto?, en la fecha que corresponde, ¿cierto?, para que ustedes, ¿cierto?, tengan ese tiempo disponible. El próximo viernes se va a realizar la última clase, ya, para que no consideren mañana, ¿cierto?, no se va a realizar porque es feriado, ya, y bueno, es un feriado, ¿cierto?, que pues por calendario, ¿cierto? No es algo que podamos eliminar como tal. Ya, así que
va a quedar pendiente esa última clase para que ustedes lo consideren, lo voy a poner en el grupo también, porque mañana, ¿cierto? No va a haber acceso a plataforma. Y lo otro, sobre la evaluación anterior, ya dejé, ¿cierto? El mensaje de que no se podía revisar la última evaluación, ya va a ser modificado esto desde plataforma. Ya, pero lo más probable es que entre hoy y mañana ya se tenga el acceso, como justo es fin de semana, ¿cierto? No les puedo garantizar si dentro del fin de semana va a estar disponible la revisión, ya, pero ya está, ¿cierto? El antecedente y una vez que lo puedan revisar, ya me dicen si hay alguna pregunta que les quedó, ¿cierto? La duda o, ¿cierto? Ustedes consideran que debiese ser revisada, de que quizás la tienen mal y quizás la alternativa no estaba o, bueno, cualquier X motivo, ¿cierto? Lo pueden consultar, pero eso va a ser, ¿cierto? Cuando puedan revisarlo, ¿ya? Es un tema netamente de Profe, yo plataforma. tengo una consulta. Alejandra, sí, dígame. Mire, yo tengo una gran duda. El último módulo que nos toca, ¿vamos a seguir con usted? No continúan conmigo. Ya, creo que les toca uno de psicología, no estoy tan segura del que viene, creo que es psicología, pero creo que es psicología infantil, ya, pero no, yo solamente doy dos módulos en bueno, doy dos módulos, que es el de TEA y el de educación inclusiva. El de psicología tengo entendido que lo va a tomar un psicólogo o psicóloga, ya, así que le van a estar dando la información en el grupo. Ya, en cuanto a si, cuándo comienza, ¿cierto? Con quién les corresponde y también va a ser agregada la persona que toma el módulo va a ser agregada, ¿cierto? Se va a presentar ahí para que ustedes también sepan en caso de permiso o que pues, se atrasen en algún momento, lo puedan conversar también. Todo lo que es, Mi otra dígame. consulta, lo que pasa es que yo quedé con una prueba pendiente, ¿se acuerda que yo le había mandado un WhatsApp? Al terminar el módulo, yo tengo que dar esa prueba. Ah, ya. Pruebas de este módulo se pueden dar, pero una vez que terminemos. Ya cómo va a quedar la fecha de término para el próximo viernes de este módulo, lo más probable es que el plazo extraordinario sea la semana subsiguiente. Ya, pero eso se lo voy a confirmar recién cuando sea la última clase. Ya, por ejemplo, si la clase hubiese sido mañana, a lo que se cierre la última prueba, ahí recién se puede dar el plazo extraordinario para rendir. Si el próximo viernes termina la última clase, se abre la plataforma, se estaría cerrando el día sábado en la noche, ya quedaría para el otro lunes, ya, pero esas fechas se las voy a confirmar una vez que tengamos la última clase. Ya tienen esa opción de rendir cualquier evaluación atrasada, ¿cierto? Igual que en el módulo anterior, en ese plazo extraordinario que son 48 horas. Sí, Alejandra, así que esa información se las voy a confirmar pero ya cuando tengamos la última clase, ahí les voy a, porque es cierto, uno no sabe qué puede ocurrir en el transcurso del periodo, así que les voy a dar ese dato. Toda evaluación atrasada la van a poder retirar ahí y si alguien tiene alguna duda en cuanto a su asistencia, también pueden revisarla durante esta semana ya porque el módulo, ¿cierto? Aún está activo, así que se puede modificar ahí si usted tiene alguna duda, si alguna vez justificó y aparece ausente, o si estaba presente y la dejé ausente por X motivo, por conexión, por cualquier cosa, se puede revisar aún de este módulo, ya para que igual lo tengan en consideración. Ya, dicho esto, vamos a comenzar con lo que nos queda, ¿cierto? Que es sobre estas prácticas docentes inclusivas. Ya vimos todo esto, ¿cierto? Y nos quedamos acá. Ya, sobre los proyectos educativos de toda la escuela que contemplen la diversidad y compromiso de cambio. Tenemos que, ¿cierto? En muchos países los procesos de descentralización curricular permiten, ¿cierto?, que cada escuela diseñe programas que sean mucho más ajustados a sus estudiantes. Ya, por ejemplo, una escuela puede enfocarse mucho más en programas de arte o de música si tiene muchos estudiantes con algún talento, ¿cierto?, en esas áreas. Perdón. Ya, entonces, ¿cierto? Si hablamos de descentralización curricular,
bueno, es referente igual a lo que vimos en la diapositiva anterior, que es que no solamente se trabaje en lo que es materia como tal, y no solamente trabajar historia, matemáticas, sino que se abarquen otro tipo de contenidos, como por ejemplo, ¿cierto? Si en el establecimiento hay más necesidad de que nuestros estudiantes puedan potenciar algunos talentos o habilidades, o hay mucha necesidad de algún tipo de aprendizaje que no está contemplado por el currículum, se puede llevar a cabo. Ya, descentralización de la gestión educativa también va a ayudar a las escuelas, ¿cierto?, a que adopten políticas y recursos, ¿cierto?, según la comunidad en que se encuentra. Ya no va a ser la misma, no van a ser los mismos apoyos o adaptaciones que se necesiten en un colegio, por ejemplo, que está en un contexto rural, ¿cierto? O que la procedencia de sus estudiantes, la mayoría, ¿cierto?, tenga algún referente cultural, por ejemplo, que sean de alguna cultura indígena, que se identifiquen con esto, ¿cierto? El currículum también se va a llevar, se puede modificar, ¿cierto?, a llevarlo a algunas prácticas que son propias de las tradiciones de ese lugar en que se encuentra versus un colegio, ¿cierto?, que esté en otra región, ¿cierto?, del otro extremo de nuestro país, donde quizás no se va a celebrar, ¿cierto?, lo que veíamos hace unos poquitos días, por ejemplo, lo que es el Año Nuevo Mapuche, ¿cierto? Se celebra en gran parte de los establecimientos, pero hay otros, ¿cierto?, donde no se lleva a cabo. Ya quizás hay otras prácticas que van mucho más acorde a esa comunidad donde se encuentra ese establecimiento. Ya, por ejemplo, hay establecimientos que son de contexto más rural también, donde se llevan a cabo programas de agricultura o de ecología como parte del currículo, ya adaptándolo a la realidad local que tiene ese establecimiento. Ya pensando en que la mayoría de los estudiantes, ¿cierto?, viven en sectores rurales y ese tipo de estrategia, ¿cierto?, va apuntado directamente a, a la cultura que tengan nuestros estudiantes, a que también, ¿cierto?, esto los va a llevar, ¿cierto?, a llevar mucho más allá los conocimientos que se vayan teniendo sobre el cuidado, ¿cierto?, de la tierra, y ahí también los pueden ir llevando a su comunidad. Ya de eso se trata el tema de la descentralización. En aquellas escuelas en las que existe un trabajo colaborativo entre profesores, padres y también los propios alumnos, va a ser mucho más factible que se pueda atender a la diversidad. Ya, cuando existe un trabajo que vaya a ser mucho más coordinado entre todos estos actores principales, ¿cierto? Va a existir también un buen clima afectivo, emocional, ya también, ¿cierto? Va a ser una condición fundamental para que nuestros estudiantes continúen sintiéndose cómodos, ¿cierto? Se vayan sintiendo también mucho más motivados, que el aprendizaje también sea mucho más atractivo para ellos. Ya, el aprendizaje también va siendo más significativo. Si existe una coordinación, ¿cierto? El clima, el entorno seguro va a ir motivando mucho más a nuestros estudiantes a participar. Sobre la participación de los padres, ya, padres o cuidadores principales o familiares de referencia de nuestros estudiantes y la comunidad, ya es importante una relación de colaboración entre todos los implicados, no solamente, ¿cierto?, que las personas que están trabajando directamente con nuestro niño, ¿cierto?, tengan este contacto con nuestro niño a diario, que el apoderado jamás lo vean, y si hay una reunión, el apoderado se presenta y posteriormente se retira, ¿cierto? Sino que esto tiene que ir un poquito más allá. Si hay una colaboración real, ¿cierto? Va haciendo mucho más fácil que todos puedan participar en estas actividades escolares y también se vayan empapando de lo que se va haciendo en el colegio. Por ejemplo, cuando los padres participan mucho más activamente en las actividades escolares, van apoyando también a sus hijos en la casa, ya, porque van a estar mucho más atentos, ¿cierto?, a lo que quizá nuestro niño está un poco, se está pasando tal contenido, quizá lo podemos reforzar también en la casa, ¿ya? O vemos que nuestro niño tiene dificultad en este tipo de contenido, ya en la casa también lo podemos ir trabajando durante el fin de semana, un ratito, ¿cierto? O quizás nos recomendaron ver alguna película para potenciar, ¿cierto?, ese aprendizaje y lo vamos trabajando también a la par. Ya nos vamos empapando de lo que se está trabajando. Ya, también, ¿cierto?, vamos estando atentos a todo además del rendimiento académico,
ya vamos a estar pendientes de las otras actividades que se van realizando de manera extracurricular, o quizás vamos viendo otras situaciones que quizás nuestros estudiantes están teniendo conflictos entre ellos. Ya nos vamos empoderando también, ¿cierto? Como padres, ¿cierto? Y vamos teniendo una mirada que va siendo mucho más cercana a lo que está pasando con nuestro estudiante, sin esperar que nos llamen desde el colegio cuando esté ocurriendo alguna situación específica, ¿cierto? Sobre la formación de docentes y otros profesionales para poder, ¿cierto?, implementar cambios que sean significativos hacia la educación inclusiva. Es crucial que docentes, especialistas y todo el personal del establecimiento, ¿cierto?, esté mucho más preparado, ya realizando muchos más programas de formación inicial o continua, ¿cierto?, para poder responder a todas las necesidades de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si nuestro establecimiento ya nos entrega algún tipo de capacitación en métodos de enseñanza adaptativo, ya vamos a ir apoyando mucho más, ¿cierto? El diario vivir, vamos a tener, ¿cierto? Muchas más herramientas, y también las vamos a poder compartir, además de con nuestros estudiantes, también, ¿cierto? Con el resto de las personas que pertenecen a este colegio, o con los mismos padres, ¿cierto? Que ellos también les pueden servir y pueden trabajar estas mismas estrategias, y así las vamos trabajando a la par también en la casa. Ya. También, ¿cierto? Se busca que los profesores también tengan las condiciones laborales adecuadas. Ya, sí, esto claramente va a influir mucho en cómo se está entregando la educación a nuestros estudiantes. Si del establecimiento educacional se reconoce el esfuerzo, dando oportunidades de capacitación y crecimiento profesional, puede motivar mucho más a nuestros profesionales, ¿cierto?, a mejorar las habilidades. Ya, ya vamos si vemos, ¿cierto?, que nuestros profesionales, ¿cierto?, están buscando nuevas formas de capacitarse, quizás los recursos no están, pero vamos a buscar, ¿cierto?, las instancias para que ellos también tengan estas opciones. Sobre la reflexión docente y las prácticas inclusivas y la mejora continua de la enseñanza. El proceso de reflexión docente va a ser, cierto, de manera continua, ya un proceso de análisis y valoración de la propia práctica pedagógica, con el objetivo de que cada una de las personas que se está desempeñando en un establecimiento educacional pueda identificar las fortalezas o las áreas en que tiene que mejorar, ya, para, ¿cierto?, ir trabajando esas áreas que están un poquito más debilitadas, ¿cierto? Y hacerlas crecer. Ya, va a ser fundamental para entregar una enseñanza de una manera, ¿cierto?, que sea mucho más, de una enseñanza que tenga muchas más bases. Por ejemplo, cuando una persona que se desempeña en un establecimiento educacional revisa de manera periódica ya los métodos de enseñanza y cómo interactúa con sus estudiantes, puede identificar las áreas que sí están funcionando bien y cuáles necesitan algún tipo de ajuste para asegurar que todos nuestros estudiantes se vayan beneficiando por igual. Si en nuestra práctica diaria vemos que aún, ¿cierto?, nosotros realizamos algún taller, por ejemplo, ¿ya? O quizás simplemente nos acercamos a algún estudiante en algún momento, o se acercan a pedirnos algo. Nosotros respondemos y quizás nuestro estudiante no nos comprendió tan bien, o no entregamos bien las instrucciones, ya es que algo está pasando. Entonces, ¿cierto? Nosotros también vamos comparando, vamos haciendo esa mirada que es un poquito más crítica, ¿cierto? Y vamos viendo por qué quizás no funcionó el taller que hice, o quizás mis estudiantes no me entendieron tan bien. Quizás hice un taller muy similar en el otro curso, y en el otro curso me salió súper bien y lo pasaron bien y todo, ya me felicitaron. Pero acá en este curso no está funcionando. ¿Ya? Y puede ser que, ¿cierto?, requiera, ¿cierto?, un poquito más de análisis la práctica que estoy realizando. Puede ser que las mismas características de nuestros estudiantes, ¿cierto?, estén haciendo que nuestro taller no haya funcionado ahí, porque quizás debiésemos haberlo adaptado un poquito más. Entonces, ¿cierto?, esta reflexión, Carolina,
Ya no se preocupe. Ya hay un poquito de intermitencia, decía algunas personas, en el grupo también había algunas personas que decían que no podían ingresar, pero el acceso es el mismo, entonces puede ser que tengan alguna dificultad de acceso de ellos. Ya, entonces, ¿cierto? Esta reflexión docente va a permitir a todos los educadores tomar conciencia de las propias creencias, valores y la relación con la inclusión. Ya, entonces, ¿cierto? Por ejemplo, al reflexionar cómo nos comunicamos con los estudiantes, ¿ya? Cómo estamos entregando la enseñanza, cómo entregamos ese taller, ya podemos descubrir, ¿cierto? Quizás que estamos fallando en cosas muy pequeñas. Ya, quizás nosotros, ¿cierto? Si entregamos un taller y vemos que nuestros niños participaron súper bien en este curso y en este no, ¿por qué? Ya fui yo no entregué la enseñanza como debía y después lo pienso y digo, claro, puede ser que en este curso, ¿cierto? Ellos quizás estén viniendo una jornada de educación física, por ejemplo, y justo en el periodo en que me tocó a mí hacer el taller, ya mis estudiantes venían muy cansados, ya no querían nada, se querían ir para la casa. O después de almuerzo, ya mis estudiantes tenían sueño, ya a esa hora no querían mucho. Y el taller que yo realicé quizás era muy entretenido para mis estudiantes que le apliqué lo mismo en la mañana, ya donde ellos venían, ¿cierto? Con energía y todo. Ya, pero quizás, ¿cierto? Ahí tengo que revisar un poquito mi práctica. Ya, quizás yo mismo, ¿cierto? Creé una barrera porque no pude entregar mi taller, porque quizás no era acorde, ¿cierto? Al horario de mis estudiantes, ¿cierto? Estaban con sueño o estaban muy cansados, quizás no los motivé lo suficiente. Ya, si yo voy y ajusto mi próximo taller que voy a realizar con ellos en ese horario y lo hago con otra modalidad, ya sí va a llegar a más estudiantes, ¿cierto? Sí se van a sentir más motivados, independiente de que estén cansados. Y así vamos eliminando, ya, porque como les comentaba, a veces nosotros mismos somos la barrera de que nuestros estudiantes no logren comprender toda la asignatura o todo el taller que se está realizando. Entonces, ¿cierto? Es súper necesario llevar a práctica esta reflexión sobre nuestro quehacer educativo, siendo docente, ¿cierto? Acá se dice docente, pero em, en cualquier puesto que tengamos, ya dentro del establecimiento educativo, comprendiendo también que vamos a estar con muchas personas todo el día. Vamos a estar interactuando diariamente con muchos estudiantes de distintas edades, dependiendo del contexto en el que estemos. Y si nos desempeñamos, ¿cierto?, en algún curso con los más pequeños, también podemos ir rotando entre distintos cursos. En los recreos también nos va a tocar, ¿cierto?, afrontar algunas situaciones. También, aunque tengamos solamente trabajo administrativo en algún momento, ya en los recreos también nos vamos a encontrar con estudiantes, ¿cierto? Y vamos a requerir, ¿cierto? Alguna reflexión para siempre ir mejorando y siempre ir apoyando a nuestros estudiantes. Ya, a eso se refiere. Ya, si pensamos, ¿cierto?, en la práctica que tenemos las personas que nos desempeñamos en educación diariamente, ya hay diferentes estrategias que se pueden realizar para lograr una reflexión que sea totalmente efectiva, que nos ayude, ¿cierto?, a identificar los puntos en que somos más débiles en algún momento específico o quizás en alguna tarea que sea específica. Ya, si nosotros llevamos algún tipo de documento, ya, si nosotros anotamos, ya acá dicen diario reflexivo, pero puede ser también que nosotros en nuestro celular, ¿cierto? Quizás en la mañana, antes de llegar al colegio, o en la tarde, cuando nos vamos para la casa, quizás, anotamos, ya anotamos este día, hice un taller tanto, con el curso tanto, em, o en el recreo me preguntaron tal cosa, se me hizo difícil responder. Ya, pero ¿por qué puede ser que se me hizo difícil? Quizá era un tema que yo no manejaba, quizá la actitud de mi estudiante fue como muy prepotente, o quizá me dijo algo que me descolocó un poquito. Existen algunos estudiantes que a veces nos cuestionan muchas cosas. Y ocurre también con estudiantes, ¿cierto? Que muchas veces
Eh, por ejemplo, con algún estudiante con el diagnóstico de TEA. Hay algunos estudiantes que son sumamente inteligentes y cuestionan muchas cosas, ¿ya? Pero a veces nos pueden decir alguna acotación que nosotros no sepamos cómo responder, o quizá la respondemos de una manera que no es tan adecuada, ¿ya? Porque ellos, ¿cierto? Son muy concretos en algunas ocasiones. ¿Ya? No todos los estudiantes son así, pero algunos sí tienen este enfoque que es muy concreto y van a ser muy directos. Puede ser que nosotros en algún momento no sepamos bien cómo responder o nos quedó la duda si lo respondimos correctamente. O si alguien nos cuenta alguna situación personal, por ejemplo, nosotros nos quedamos pensando, ¿respondí bien o hice bien con no responder? Ya todas esas cosas, ¿cierto? Nos van a servir, las vamos a ir reflexionando. Si nosotros, ¿cierto? Podemos ir tomando estos apuntes, ¿cierto? De qué es lo que nos puede haber dicho, cómo nos sentimos en ese momento, ya nos va a ayudar a reconocer, ¿cierto? Los problemas que hemos encontrado y también las soluciones efectivas que hemos realizado en algún momento. Ya vamos a reflexionar, ¿cierto? Y a aprender de nuestra propia experiencia y así vamos a vamos a continuar, ¿cierto? Mejorando la práctica educativa que vamos teniendo. Vamos tomando más autoconciencia. Ya vamos a lograr, ¿cierto? Irnos perfeccionando cada vez más y en el caso de que sea alguna actividad educativa como tal, quizás me tocó, ¿cierto? Apoyar a algún estudiante en aula y puede ser que mi estudiante, ya me dijeron cómo podía hacerlo, pero también yo manejaba alguna estrategia, así que no, súper bien. Pero resulta que en el momento de la clase, mi estudiante todo el rato no se quiso sentar, se salía de la sala. Ya, entonces nosotros, ¿cierto? También vamos tomando apuntes de qué es lo que sucedió. Ya, quizás las estrategias que me dieron con las que habían trabajado otras personas previamente son súper buenas, pero quizás yo no las implementé o en algún punto, ¿cierto? Me quedé me quedé un poco flojo en alguna parte en particular, ¿cierto? Entonces hay que buscar, identificar cuál fue la parte precisa, por qué a una persona le funciona súper bien y a mí quizás me cuesta un poco más. Ya, entonces vamos tomando apuntes, pues, ¿por qué puede ser? ¿Y por qué con este otro curso no me pasa esto? Ya, eso se requiere. También otra opción es observar la propia práctica en el aula, ¿ya? Eso igual puede pasar si utilizamos alguna grabación a veces o nos graban algún video, ¿ya? Se pueden realizar ese tipo de acciones con autorización, claramente, ya que a veces no nos graben algún taller, se puede hacer, ¿ya? Pero ahí, ¿cierto? Hay que pedir algún tipo de permiso al establecimiento para saber si realmente lo estoy haciendo bien. Ya, si quizás escuchar mi voz después me va a servir y quizás yo en el momento no lo sentí que no lo hice tan bien, pero ya Daniela, no se preocupe. Ya, pero quizás al verme en el video o escuchar el audio voy a ver que sí, lo hice súper bien. Quizás yo misma me estoy cuestionando algo que, algo que quizás no está funcionando, no está funcionando tan bien. Quizás puede ser que yo me esté cuestionando algunas cosas, pero en el diario vivir están funcionando bastante bien. Ya, o también puede ser que, ya, pero esta instrucción no la di como correspondía. Quizás lo dije muy complejo y por eso mis estudiantes que estaban atrás no pudieron entender la primera instrucción y me costó que participaran. Ya, también, ¿cierto? Analizando datos de evaluación de estudiantes. Ya identificamos patrones de aprendizaje que vayan teniendo, áreas donde los estudiantes tienen dificultades, todo tipo de evaluación que se realice o trabajo que se realice nos va a servir también para identificar en qué puntos pueden estar más débiles nuestros estudiantes, en qué los podemos apoyar también. Ya vamos a entregar una enseñanza que va a ser mucho más efectiva. Ya también podemos solicitar retroalimentación a estudiantes, colegas, padres, a cualquier otro profesional. Entonces, si quizá en algún momento nos costó implementar algunas estrategias que ya se venían trabajando con algún estudiante o que eran nuevas, ya, pero no me funcionó tan bien. ¿Por qué pues no me puede haber funcionado tan bien? Puede ser que esta estrategia me la entregó alguna persona, por ejemplo, el terapeuta nos entregó estas estrategias para trabajar con este niño
ya que se han trabajado súper bien y ha funcionado bien, pero cuando yo quise apoyarlo en esa área no me funcionó tan bien, este niño no quiso nada con el cojín terapéutico que se había puesto, ya, pero ¿por qué con otra persona funcionaba? Ya puede ser que uno mismo, ¿cierto?, vaya donde esta persona y le comente, ya, sin temor, le comente eh, que por qué puede ser que no ocurrió esto. Ya, también nosotros estamos abiertos a recibir toda retroalimentación que aparezca. Ya, aunque no sea tan positiva también, ¿cierto? Nosotros lo tomamos como un aprendizaje. Ya no significa que nos vayan a echar todo nuestro trabajo abajo, si nosotros tenemos las ganas, ¿cierto?, de poder siempre superarnos y poder, ¿cierto?, ser siempre la mejor versión de nosotros. Eso habla también bien de nosotros, si nosotros tenemos, ¿cierto?, esta intención de mejorar estas habilidades que nos van a servir para próximas generaciones de estudiantes. También participar en actividades de formación, ¿cierto?, desarrollo profesional. Siempre les he comentado que hay que aprovechar todas las instancias de aprendizaje. Si existen instancias de aprendizaje que se dan en el establecimiento, taller, ¿cierto?, que se dé para quien pueda asistir, que quizás no son obligatorios, participamos igual, pero si no lo son y tenemos la oportunidad de asistir, si se van a entregar estrategias, nosotros vamos. Hacemos lo posible por asistir, ¿cierto? Si se están brindando herramientas, si se están brindando apoyo, nosotros intentamos de asistir a cualquier taller, curso, seminario sobre cualquier punto importante, sobre educación inclusiva, sobre alguna patología, una condición. Ya, vamos, aprovechamos las instancias, no nos quedamos ahí, ¿cierto?, esperando a que alguien nos dé un resumen de lo que vio, porque nunca va a ser igual a lo que podamos haber vivido o preguntado en esa instancia. Nos vamos a quedar con la duda para siempre. Esa no es la idea. Por lo tanto, ¿cierto?, esta reflexión docente va a ser fundamental para que todas las personas que se desempeñan con estudiantes, ¿cierto?, independiente de la edad de nuestros pequeños o jóvenes, ya favorezcan también lo que es un entorno inclusivo. Ya nos va a permitir evaluar nuestra experiencia, perfeccionar nuestras habilidades y adaptar nuestros métodos de enseñanza, ya para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Es un proceso continuo de autoevaluación y de ajuste que va a ser vital para que nosotros, ¿cierto?, crezcamos profesionalmente y también hagamos que nuestra comunidad educativa también se vaya beneficiando. Ay, ahí sí. Sobre las características de la educación inclusiva, primero, ¿cierto?, nos habla de la filosofía, ¿cierto? La filosofía y el principio rector del nosotros, ya, se refiere principalmente a que la educación inclusiva va a fomentar el principio de comunidad, donde todos los miembros, incluidos estudiantes, maestros, padres, todo el personal, todos los que nos estamos dentro de este colegio, colaboran juntos. A eso se refiere con ese nosotros. Ya, por ejemplo, una escuela donde se fomenta la participación activa de todos, ¿cierto?, en la toma de decisiones sobre programas educativos o actividades extracurriculares que se vayan a realizar. Ya si consideramos la opinión de todos o de la mayoría de nuestra comunidad educativa, por ejemplo, los talleres extracurriculares que se van a realizar este año, ya va a ser, nosotros vamos a seleccionar, ¿cierto? Si somos padres, vamos a seleccionar lo que encontremos que sea mejor para nuestro hijo, en lo que esté más débil. Si somos otro participante de la comunidad educativa, también va a hacerse, porque nosotros también detectamos necesidades de nuestros niños y sabemos sus intereses. Entonces, ¿cierto? Se consideran las opiniones. A eso se refiere con el nosotros. Nosotros como comunidad vamos a elegir este tipo de talleres, ¿cierto?, que van a favorecer, por ejemplo, el sentido de pertenencia de nuestra comunidad. Si nuestra comunidad, ¿cierto?, pertenece a alguna religión, vamos a trabajar ese tipo de talleres. Si nuestra comunidad, ¿cierto?, se va a guiar un poco más por la identidad del lugar de residencia, si la mayoría tiene alguna cultura, venimos todos de un contexto, ¿cierto?, alguna cultura, por ejemplo, si estamos en Chiloé, no va a ser el mismo taller que se va a realizar en otra ciudad como Santiago. Ya, eso se toma en cuenta también la opinión de todos los participantes de la comunidad educativa, además de los estudiantes. Desde los modelos educativos comunitarios y socioculturales, de acuerdo a este autor que es Barton,
Ya, tiene que existir esta escuela flexible en el currículum, en la evaluación, la promoción y organización. Ya, eso lo hemos visto antes, ¿cierto? Que también se atienda a la diversidad, ¿cierto? De nuestros estudiantes, comprendiendo, ¿cierto? Que todos vamos a ser distintos, ya, y por lo tanto tenemos que abarcar, adaptar, ¿cierto? Los métodos que se van a utilizar en cuanto a enseñanza, aprendizaje de todas las actividades que se vayan a realizar y realizarlo de diferentes modos. En cuanto a la metodología, ¿cierto? Que no solamente que las instrucciones sean mucho más claras, que en caso de que nuestro estudiante requiera algún apoyo adicional en la realización de las tareas, se entregue. Ya, todo ligado a nuestras características. Esta educación inclusiva o escuela inclusiva va a promulgar diferentes valores. La humanización sería, por ejemplo, en que se fomentase, ¿cierto? En el entorno inclusivo, que se fomentase el aprendizaje personalizado, que cada uno de nuestros estudiantes pueda explorar sus propios intereses y habilidades únicas. Por ejemplo, a través de proyectos de investigación que permita, por ejemplo, que nuestros estudiantes elijan el tema que más le apasione. ¿Ya? También está la libertad, ya que se busca eliminar, ¿cierto?, todo tipo de barrera y proporcionar igualdad de oportunidades. Sobre la democracia, ya esta democracia va a defender la igualdad de oportunidades sobre la condición social, económica, cultural o sexual. Ya, por ejemplo, si en nuestro establecimiento promueve la diversidad y el respeto mutuo entre estudiantes, va a asegurar que cada estudiante sea valorado no por algún aspecto cultural o algún aspecto de identidad de género, sino que cómo es que contribuye, ¿cierto?, al ambiente escolar. Ya podemos tener algún estudiante con alguna característica que sea, además de lo que es académico, ¿cierto? Que resalte mucho en cuanto a la parte que apoye mucho a sus compañeros, ¿cierto? Que sea la persona preocupada, ¿cierto? De que los demás eh, hayan tomado apuntes. Ya a ese tipo de actitudes, ¿cierto? Se le va dando mucha más importancia. Sobre la justicia, eh, un ejemplo sería que se entregue, ¿cierto?, para nuestro estudiante que quizás tenga más dificultad en cuanto a lo que son los contenidos, que se le entreguen algún tipo de tutoría adicional o adaptación curricular, ¿cierto?, que quite quizás alguna exigencia de algún documento en específico. También se da gran importancia a la participación de los padres en la comunidad, ¿cierto?, con apoyos determinados en el aprendizaje y el control de los progresos de cada uno de los estudiantes. Involucrar a los padres, ¿cierto?, en jornadas, por ejemplo, de puertas abiertas, donde puedan interactuar con otros estudiantes, conocer el progreso académico de su hijo, también poder visualizar cómo se realiza una clase. Ya no en muchos establecimientos se da que nuestros padres, ¿cierto?, pueden ingresar o estar mirando cómo va progresando una clase, cómo es nuestro niño en clases. Puede ser que nuestro niño cambie mucho si ve a los papás, pero puede ser que se le dé la opción, ¿cierto?, de estar mirando sin que nuestros niños se den cuenta. En algún momento, en algunos colegios se hace esto, ¿ya? Y los padres, ¿cierto?, pueden estar ahí, pueden conversar con el personal del establecimiento. Ya es una instancia súper enriquecedora para nuestros padres, porque muchas veces ellos se enteran de lo que está sucediendo por las reuniones o por los grupos de WhatsApp, ya y finalmente ven las calificaciones, más que nada. También, ¿cierto? Se insiste en la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, ¿cierto? Todos por igual, sin exclusión, ya que la participación sea mucho más activa, que no solo sea el participar en ver lo que son las calificaciones, ¿ya? Sobre las características que facilitan la educación inclusiva. Existen evaluaciones específicas y herramientas diseñadas para identificar y analizar las características que vayan a facilitar la educación inclusiva y los entornos inclusivos. Ya está, este tipo de evaluaciones, como la que ven aquí, ¿cierto? Busca asegurar que las escuelas y el personal, ¿cierto?, que se desempeña en este colegio cuenten con prácticas, recursos y también actitudes, ¿cierto?, necesarias para apoyar a nuestros estudiantes, independiente de las características y necesidades que tenga cada uno de estos.
Ya, algunas características que suelen ser evaluadas son las que vemos aquí, que alcanzamos a verlas, sí alcanzamos, ya, alcanzamos a verlas, no son tantas. Ya, voy a nombrarles algunas solamente, el resto las pueden ver ustedes, pero por ejemplo que dentro del contexto y cultura, ¿cierto? Que el lugar sea abierto para que pueda acoger a los demás participantes de la comunidad, ¿cierto? A los padres, ya a cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Dice, o organismo, por ejemplo, si en algún momento la municipalidad quiere realizar algún tipo de colaboración, algún tipo de actividad específica, ya que el establecimiento educacional no le cierra la puerta a esto. ¿Ya? El centro también que cree y dispone espacios y aulas compartidas. ¿Ya? Ya, significa, ¿cierto?, establecer conexiones que son mucho más, que van a ser mucho más fuertes con la familia e instituciones locales. Ya, lo que es que el centro inclusivo crea espacios y aulas que son compartidas para la educación especial e inserción significa diseñar ambientes que puedan adaptarse a las necesidades diversas de nuestros estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial. A eso se refiere. Materiales adaptados, ¿cierto? Esa información ustedes ya la manejan. Ya también cuida a los alumnos con necesidades educativas especiales para que participen, ¿cierto? En todas las actividades que se van realizando. Ya proporcionar algún tipo de apoyo para que se involucren, por ejemplo, en actividades, además de las académicas, también deportivas, culturales, cualquier tipo de actividad que se realice en el establecimiento o en algún espacio externo, ¿cierto? Si se realiza en algún otro espacio, que nuestro estudiante con necesidad educativa especial también participe, que no se le limite el acceso. A eso se refiere. También crear lazos de convivencia, tolerancia, no violencia, ¿cierto? En cuanto a las relaciones con la familia, que la familia, ¿cierto?, puedan participar del establecimiento educacional. Potencia la participación, ¿cierto?, en el PEC. El PEC es el proyecto educativo del centro. Eso significa, no es tan relevante que lo conozcan por las siglas, pero en realidad, ¿cierto?, el PEC son bases para la organización y funcionamiento de la escuela. Ya se busca que a través de este tipo de programas las personas, las familias también aporten, ¿cierto?, en lo que es su construcción, ya que la familia también aporte, ¿cierto?, su conocimiento o sus prioridades para crear este proyecto educativo de centro, ya que todo, ¿cierto?, la comunidad educativa ponga algún granito de arena en ese programa. Ya, la comunidad puede trabajar en esto, equipo directivo, profesores, familia, estudiantes, personal administrativo y de servicios, todos colaboran en la creación de este programa. Ya, también el consejo escolar, ya, hay varios participantes, lo importante es que cada uno, ¿cierto?, ponga algún punto de vista o si falta algo, ¿cierto?, lo podemos ir agregando a este programa porque se va a ir trabajando durante el año. Ya también fomenta encuentros con la familia, fiestas, ¿cierto? Cualquier tipo de actividad extra. Recoge sugerencias e información sobre el grado de satisfacción. Es sumamente importante, si nuestro establecimiento está abierto a recibir, ¿cierto? Todas las, a recibir lo positivo, ¿cierto? Que nosotros podamos comentarle, también tiene que estar abierto a lo negativo. Ya no podemos pedir que vaya a ser todo perfecto. Ya, hay cosas que siempre requieren algún tipo de variación o de graduación. En cuanto a los proyectos educativos del centro, ya, por ejemplo, en el punto 3, ¿cierto? Se recogen las expresiones multiculturales, religiosas, culturales, festivas y costumbres de todos los grupos. Ya, por ejemplo, si tenemos, en cuanto a las expresiones multiculturales, ya podemos crear algún tipo de charla, establecimientos donde se crean talleres, ya donde se trabaja lo que es la diversidad cultural y el patrimonio del lugar donde estamos. Ya también, ¿cierto? Se trabaja esta temática a través de algún tipo de películas, documentales,
o cualquier otro tipo de material, ¿cierto? Que vaya apoyando los aspectos culturales en nuestros estudiantes, que se vayan compartiendo, ¿cierto? También estas experiencias, de acuerdo al sector donde estamos viviendo, donde está nuestro colegio, ¿ya? Y también la escuela inclusiva también debe celebrar la multiculturalidad. Ya, tenemos diferentes culturas en nuestro colegio. Ya no tenemos que desconocer, ¿cierto?, que hay una cultura o hay otra. Ya, esos factores sumamente importantes. Ya, parece que me había saltado una, pero... Ah, sí, me había saltado. Ya, desde acá, a ver, el punto 3 del número 4 sobre la propuesta curricular. Ya nos dice que realiza adaptaciones curriculares individuales, ASI. Las ASI son lo que dice adaptaciones curriculares individuales. Ya cualquier tipo de diseño que vaya, ¿cierto?, a hacer variar el currículum que es estándar acorde a nuestros estudiantes, de acuerdo a las particularidades de nuestros estudiantes, personaliza, ¿cierto?, lo que son los aprendizajes para nuestros estudiantes. ¿Ya? Así que, bueno, a grandes rasgos, para no pasarnos de la hora, ¿cierto? El resto lo pueden revisar. Y son más que nada cositas que ya hemos visto. Ya en este punto solamente quería enfatizar en lo que es más nuevo, ¿ya? Y hasta aquí hemos llegado. Para cumplir con el horario, ya vamos a finalizar. Alcanzamos a pasar todo. Para las personas que no estaban, ya es importante recordar que mañana no hay clases porque es feriado. Ya a mí se me pasó en el calendario y lo puse, ¿cierto?, como fecha para realizar clases, pero no es posible. Ya, así que mañana no hay clases, esa clase se dejaría para el próximo viernes y ahí se finaliza el módulo y también se da la fecha del plazo extraordinario para rendir evaluaciones. Lo voy a poner en el grupo también para que todos lo puedan visualizar. Ya vamos a pasar la asistencia. No tengo acceso a la pantalla, así que voy a ir preguntando. Claudia Acuña, Presente. gracias Claudia. Emma Arzola, De nada. Emma. Nicole Astudillo, Nicole Astudillo. Bernardita Calderón, yo la vi. Presente, Bernardita señorita. está. Gracias. Carolina, Sí, Carolina, sí. presente, Gracias Bernardita, está presente, no se preocupe. Carolina se tuvo que retirar. Eh, Ya pues, Cintia Carrizo, Cintia. Pía Catalán, Pía acá Catalán. estoy, María José, presente. Ay, Pía, ya me acordé. Sí, Acá estoy. gracias. Sí, Pía, no te preocupes. Alejandra Díaz, Ya, es que parece que mi micrófono está malo. Acá puede ser un poquito de desfase. presente. Alejandra, Sí, presente. gracias Alejandra. Lilian Espejo, Sonia Estuardo, Darling González, María Lara, Tamara Lara, Cintia Loaiza, Natalia Morales. presente, profe, por acá. Gracias Natalia. A usted. Beatriz Moya. Presente. Gracias Beatriz. Alicia Ortiz.
Ah, Alicia estaba presente. Vamos a dejar presente a Alicia. Daniela Peralta. Daniela Peralta. Amelia Salas. Me parece que se tuvo que retirar, profe. ¿Amelia o Daniela? Uy. La Daniela, Daniela. le dieron un Ah, mensajito. Daniela. Daniela era Me la dejó otra un persona. mensaje Ya, por muchas WhatsApp. gracias. Ya, Amelia entonces no estaba presente. Vicky Salazar. Presente. Gracias, Vicky. Catherine Silva. Catherine. Gloria Varas. Presente. Gloria, presente. Ya. Gloria está presente. Y Helen Zambrana. Sí. Helen. Ya, ¿a alguien no nombré? ¿Alguna persona no nombré? Ya, cualquier cosa con la asistencia, reitero la información. Si alguien tiene alguna inasistencia por ahí que me haya justificado y a mí se me olvidó ponerle presente, o estaba presente y quedó ausente por tema de micrófono, por lo que sea, me dicen, me mandan un mensajito con su nombre, apellido, el curso, la fecha y el por qué. ¿Qué pasó? ¿Estaba presente? Ya para poder revisarlo. Antes que finalice el módulo, es importante tener toda su asistencia porque igual hay un porcentaje de asistencia que se considera, ¿cierto?, para aprobar, además de las calificaciones. Ya, sobre la evaluación, Profe, consulta si de presente. eh, ¿quién me consultó? ¿Cintia? Yo creo que sí. Quede presente, Cintia Carrizo. Cintia, la voy a revisar. Ya, por favor. Gracias. Cintia Loaiza. No, Cintia, Carrizo. ya, Cintia Carrizo está ausente. Ya, qué bueno que me habló, pues lo corregí enseguida. Estoy... Un poquito Ya, de profe. intermitencia. Gracias. Ya no se preocupe. Ya, vamos a reiterar la Sí, información. Mañana no hay clases. ya. Ya para las personas que no estaban, lo voy a poner en el grupo también. Mañana no hay clases porque es feriado. A mí se me había olvidado esa salvedad, así que la próxima clase sería el viernes y el viernes finaliza el módulo. Y ahí también les voy a dar la fecha de plazo extraordinario para rendir las evaluaciones. Cualquier duda, consulta sobre asistencia, ya eso me lo pueden consultar cuando lo puedan verificar, ¿cierto? Si hay alguna diferencia, me lo consultan. Y sobre la revisión de la prueba anterior, ya está notificado, ¿cierto? Desde plataforma y lo más probable es que ya desde el lunes se pueda visualizar. Ya es difícil que lo puedan visualizar, lo puedan modificar ahora por la hora, ¿cierto? Y mañana es feriado. Entonces, si ya cuando se pueda, ¿cierto? Revisar la prueba anterior, si hay dudas con alguna respuesta, me lo comentan, pero en privado, por favor, porque hay algunas personas que aún no rinden su evaluación. ¿Ya? Así que si tiene duda por alguna pregunta específica, me envía una captura de pantalla o me dice qué pregunta es, ¿cierto? Se van sorteando, no son los mismos números en toda la evaluación, así que me consultan por esa pregunta en específico. Ya, si no hay más dudas, consultas, nos retiramos. Que tengan un muy buen fin de semana y ya nos vemos en una semana más. Ya falta harto todavía y ahí tendríamos la última clase. Sobre el próximo módulo se les va a notificar, ¿cierto? El día que comienzan y con quién a través del grupo de WhatsApp, ya para que sepan con qué docente va a corresponder el siguiente módulo. Ya, ahora sí, me despido, que estén muy, muy bien. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Igualmente, chao, chao. Chao, a descansar. Chao, chao.